la Cámara Argentina de Centros de Rehabilitación trabaja a favor del sector y de los profesionales que la integran. Una de sus funciones es difundir las nuevas prestaciones, como por ejemplo la electroterapia utilizada para trastornos de deglución, rehabilitación vestibular, indicada para vértigos. Una labor comprometida con la innovación y la excelencia en calidad de vida. Volvemos a estar en la Cámara Argentina de Centros de Rehabilitación. Hablamos con su presidente, el licenciado Héctor Larrea. Héctor, buenas noches, un gusto volver a verte. Un gusto, ¿cómo estás? Muy bien. Para continuar hablando acerca de todo lo que es el ejercicio de la Cámara y de diferentes ítems que para mucha gente son una incógnita. Cuando hablamos, por ejemplo, de un equipo que se dedica a la especialidad, a la rehabilitación, hablamos de un equipo interdisciplinario, muy integral. Claro, en la medida que fue pasando el tiempo, lo que siempre conocíamos como equipo interdisciplinario se trataba de kinesiólogos, médicos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos. De acuerdo a la necesidad del paciente se arma esto. Obviamente, no todos reciben la misma cantidad de atención. Pero el hecho de que la rehabilitación de alguna manera tiene una repercusión social importante, porque hay que devolver al individuo a su medio social y a su familia, se empezaron a incorporar otras cosas, como por ejemplo arquitectura, donde se habla de bioarquitectura cuando se trata de individuos que tienen que volver a la casa y que hay que adaptarle la casa para ellos. Es decir, cambiar la infraestructura del lugar donde el paciente se mueve. Exactamente, lo mismo que ustedes los habrán visto en la calle, se habla de una arquitectura aplicada al urbanismo, sí, donde se modifican los cordones de la vereda, los semáforos sonoros. O sea, un montón está teniendo otra dimensión, ¿no? Está teniendo otra dimensión. En realidad se está tratando en la Argentina de cumplir con una ley muy vieja, que es la 22431 del año 1983, que está vigente, que es una ley muy completa, sí, muy interesante, pero que, bueno, por la evolución del país recién se fueron implementando más recientemente, colectivos con más bajos, etcétera, etcétera. Sí. Todo eso viene de esa ley, del año... decir que no se cumplía, licenciado. No se terminaba de cumplir o de implementar, porque toda ley necesita una reglamentación posterior. Entonces estaba la ley aprobada a nivel del país, o sea, en todo el país se aprobó en forma unánime, pero no se terminó de reglamentar de acuerdo a las diferentes ciudades, ¿no? Por suerte, eso se está haciendo, ¿sí? Hubo un cambio de mentalidad con respecto a esto, ¿no? Porque la persona que tiene la capacidad disminuida tiene que moverse tal cual lo hace una persona que no tiene ningún inconveniente, ¿no? Darle todas las posibilidades como para que esto pueda... Bueno, tocaste un punto fundamental. Uno de las bases fundamentales de toda la rehabilitación la primero es la equidad, o sea, que sea accesible y ecuánime, o sea, que puede ser igualitario. Una persona con recursos, una persona sin recursos puede recibir la rehabilitación. Sí. Y cuando hablamos de accesible, hablamos de modificar el entorno del individuo para que tenga la misma accesibilidad que una persona normal. Entonces hay que hacer arreglos. Menciono, porque esto me lo han preguntado, qué significan los ascensores que al lado tienen un montón de puntitos. Está el número, que somos los que los podemos ver, y al lado es el braille. Es para que un ciego pueda tomar un ascensor, por ejemplo. Sí. Eso antes no existía. Entonces son realmente progresos importantísimos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Faltaría, digamos, nunca se va a estar completo, porque todo esto, a ver, pongámoslo de esta manera, siempre se invierte, no solamente en Argentina, sino en todos los países, se invierte sobre la población activa. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un individuo que tiene 40 años, que tuvo un accidente laboral, seguramente la RT va a hacer lo imposible para devolverlo. Ahora, si tengo una persona de 75 años que hizo un trastorno, el mismo accidente, posiblemente como es pasivo no se le va a poner la misma atención e intensidad para su rehabilitación. El mismo énfasis, ¿no? El mismo énfasis. Cuando la calidad de vida para ambos debería ser exactamente la misma. Debería ser la misma, pero pareciera que una persona que sale cambia su rol, de ser una persona capacitada a ser una persona discapacitada, ese cambio de rol hace que el individuo
como que requiere menos atención, cuando tendría que ser totalmente al revés. Esto, ¿por qué es así? Esto tiene que ver con lo que se llama costo-beneficio, ¿no? Y la pregunta que se han hecho otros países y que la han resuelto en forma favorable, han pensado, si yo tengo un individuo que tiene un accidente, bueno, pongamos un ejemplo cualquiera, que sea un accidente, como hablamos recién, una persona de 70 y pico de años, que tuvo un accidente, que ese individuo necesita una rehabilitación, que no se hace eficientemente esa rehabilitación, no lo reinserto sanamente dentro de lo que es su medio social, o no lo devuelvo al trabajo, o a lo que sea. Sí. ¿Cuánto me va a costar ese individuo después en forma social? Que lo tengo que proveer de sillas de ruedas, camas ortopédicas, personal que lo cuide. Este es el punto, en realidad, de inflexión entre lo que sería economizar rehabilitando y no tener gastos pasivos a largo plazo. Además que hay que tener en cuenta, yo pertenezco a la Sociedad de Geriatría, soy el vicepresidente gerontológico de la Sociedad de Geriatría, y tenemos estudios hechos, pero a nivel mundial, está escrito por todos lados que la gente vive más. Totalmente, claro. Y para eso hay que dar buena calidad de vida, porque ahora, la expectativa cambió. Si lo tomamos con lo que era en los años 60, 50, uno decía, bueno, se discapacitó, tiene 60, se discapacitó, total no va a pasar de los 68. Hoy una persona que se discapacita a los 60 puede llegar a los 95, o sea que tengo 30 años de protección a un discapacitado. Entonces, ¿a dónde voy? El mensaje es muy claro, tenemos que rehabilitar hasta las últimas instancias cuando podemos, y no tenemos que distraernos, que por suerte acá se está haciendo, tener un seguimiento sobre el discapacitado, porque muchas veces se hace una buena rehabilitación de excelencia, pero se le dice un día, bueno, usted está de alta, y si quizás lo vemos 2 años después se volvió a tener algún grado de discapacidad para que no le permite hacer las actividades de la vida diaria. Es decir, que tiene que haber un seguimiento periódico posterior. Un seguimiento, una evaluación. Ajá. Héctor, ¿qué significa la habilitación? Bueno, esto es un término nuevo que se viene trabajando hace unos años atrás, porque es justamente cuando llegamos a este punto de inflexión también, donde no podemos rehabilitar más porque no hay más nada para hacer. O sea, ¿qué hacemos en ese punto? Es decir, que se llega a un punto de mejoría. Claro, llegamos a un punto de mejoría donde hay secuelas, no importa qué patología, pero quedan secuelas que ya no las vamos a poder superar. La habilitación habla de esto, habla de habilitarlo para la vida diaria, habla de cuidarlo para que no se discapacite más y que le pueda cumplir la actividad de la vida diaria la que pueda, desde manejar una computadora con la boca o con un dedo o una silla de ruedas. Esto está muy desarrollado con toda la parte de bioingeniería, por suerte, donde de golpe una persona con la lengua maneja una silla de ruedas, ¿sí? Tenemos casos como un diputado que puede manejar una computadora y ejerce como diputado. Un diputado que aquí en Argentina, ¿no? Claro, había quedado... Y como esos casos hay muchos, pero bueno, tenemos que desarrollarlo, ¿no? Tenemos que desarrollarlo y darle importancia a eso. La bioingeniería tiene que desarrollarse para esto. ¿Esto en nuestro país recién comienza? Por suerte no, pero de todos modos, digamos, todo esto requiere de muchísima inversión, ¿sí? Todavía quizás no estamos preparados para decir, bueno, vamos a hacer una inversión en esto porque con esto prevenimos que no sucedan cosas peores. Quizás ahí no estamos preparados. Entonces, siempre la inversión que uno piensa que es una inversión para cuidar a la generación de dentro de 10 años o de 20 años, todavía no llega en forma asidua, digamos. Licenciado, ¿qué pasa con los honorarios? Sabemos que a veces las obras sociales, por ejemplo, tienen un cupo determinado, ¿no? Cuando hablamos de cantidad de dinero, que los profesionales tal vez se tienen que manejar en una forma muy, muy acotada. Así es, sí, evidentemente, y con lo que hablábamos antes también de la atención del pasivo y la atención del discapacitado, los centros de rehabilitación estos últimos años han pasado por dificultades económicas, dado que no son formadores de precios. O sea, siempre en el mercado hay uno que forma los precios, ¿no? O sea, uno puede poner ejemplo lácteos. Tenemos una empresa muy importante que dice, bueno, el precio de la leche es tanto. Los de alrededor van a decir, bueno, ¿cómo nos acomodamos ahí?
Acá nosotros no vamos y le decimos a la obra social yo quiero ganar tanto, sino que ellos nos dicen a vos te vamos a pagar tanto. Claro. Entonces, si una obra social importante, pongo un ejemplo cualquiera, como puede ser PAMI, que tiene 4,5 millones de afiliados, pone un valor, las obras sociales de alguna manera copian ese valor, peso más o peso menos, pero lo copian de alguna manera para marcar el mercado. Entonces son formadores de precios. Para mí es un formador de precios. Ahora, ¿cómo se manejan ustedes cuando, por ejemplo, una rehabilitación tal vez es más complicada que otra? Ahí viene la dificultad. Ahí viene la dificultad, ¿no? Y además que tanto las obras sociales como el mismo PAMI no solamente forman los precios, sino que pone la forma de pago. O sea que sabemos que las formas de pago lamentablemente son muy largas. Son muy largas, pero además de eso, ¿qué es lo que tiene esto? Que la forma de pago es no solamente fijar el día de pago o los tiempos para cobrar, sino que lo que fija es los incrementos que uno tiene que poner. Eso quiere decir, o sea, no hay una referencia. O sea, ¿cuándo aumentan los sistemas prepagos? Que eso tiene más lógica. El sistema prepago es, si el gobierno me autoriza a un aumento de la cuota al afiliado, yo aumento el valor de las prestaciones. Exacto. Las obras sociales no. Las obras sociales no se rigen por eso. Dependen del aporte. Dependen del aporte, pero además de eso, la obra social dice, bueno, sí, un empleado de cualquier cosa, al año recibió 28%, y muy posible que ese 28% no le llegue al prestador. Por eso que la dificultad que tienen las clínicas sanatorias, no solamente de rehabilitación, ¿no? De todos los aspectos. De la salud. Los insumos, nosotros lamentablemente tenemos muchos insumos valor dólar, porque son equipos importados. Insumos, valor dólar, la inflación que estamos viviendo ahora que tampoco se puede prever. No. Así que están como en el medio, ¿no? Sí, ahí viene la dificultad de los centros, ¿no? Que por suerte hasta el día de la fecha, por lo menos lo que tengo referencia de los centros que están afiliados de todo el país, se viene manteniendo una prestación, digamos, a nivel de las exigencias internacionales, ¿no? Porque muchas veces la prestación puede bajar. De acuerdo a lo que reciben, puede bajar la calidad, por supuesto, que es lo que no queremos. Es lo que no quieren, pero hasta dónde uno puede mantener la buena prestación, tiene que ser rentable esto, forzosamente. Sí, si no se puede cubrir, porque claro. Si no, uno no puede terminar de reparar un equipo porque es a valor dólar. Claro. Héctor, cuando hablamos de rehabilitación, hablamos de inclusión. Muchas veces se tomó la rehabilitación como una opción. Y sin embargo sabemos que es una necesidad para poder tener buena calidad de vida. Sí, por supuesto. Yo creo que ya no queda duda que esto no es una opción, porque muchas veces se la planteaba como que era una elección, que el paciente podía elegir si hacía o no la rehabilitación. Es una necesidad y debe ser obligatoria desde todo punto de vista. Y lo que vos me preguntabas de la inclusión, que es una pregunta muy interesante, cuando hablamos de rehabilitación es un proceso que se va haciendo 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea, pero es un proceso. Ese proceso, el punto final de la rehabilitación, no es que el individuo pueda caminar, ¿no? O que pueda comer solo, no. El punto final de rehabilitación es la resocialización. Por lo tanto, cuando hablamos de que el individuo vuelva a su medio, hablamos de inclusión. Entonces, eso se tiene que trabajar desde el primer día del tratamiento. O sea, tenemos que trabajar todos para que el individuo se incluya nuevamente en su medio, en su trabajo, en lo que sea, en su familia. Esa es la finalidad última de rehabilitación. Porque acá hablamos de todos los planos y todas las áreas de la vida. Todo. Tanto familiar, laboral, social. Todo. ¿No? Uno lo tiene que tomar en un contexto muy integral. Sí, hablamos de la vida misma, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros de nuestra vida? Nosotros vivimos, tenemos un contexto, tenemos una familia, tenemos afectos, tenemos un montón de cosas. Esa es la inclusión, que muchas veces pareciera que una persona que tiene alguna dificultad física está excluido, ¿ya? De esto no ejerce más. No, como no ejerce. Hay que incluirlo. Héctor Larrea, como siempre, un gusto estar aquí, un placer estar en Canfre, con vos, con esta explicación tan clara. Y con este valor agregado que le brindan a la sociedad. Muchas gracias y gracias por venir. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Cooperativa de Trabajo Acetato Argentino Limitada. Primera Junta 525 Quilmes. Teléfono 4224-2141.